Carlos Montouto, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Llegas tarde, ¿eh? Llego tarde, no, lo que llego es enfadado. Hoy no tengo ganas de hacer chistes para empezar el programa. Vengo Ah, súper cabreado. no sabes la alegría que nos das porque los chistes que ¿Verdad haces, que sí? ¿Verdad que mejor, sí? mejor que sí, Esos mejor chistes truchos que hago al principio, mejor que no los haga, ¿no? que estés cabreado y lo No, dejas. no, 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 porque Mazón no se va ni con agua hirviendo Y que y Netanyahu sigue matando periodistas sin lo que parar. niños, lo que sigue matando es niños. Que lleva, Niños, periodistas, niños, sanitarios, en fin. Una cosa horrible. Y encima el tío está de paseo por allí, por la Casa Blanca. O sea que, bueno, vengo con mala leche hoy. bien, pues vamos a cabrearos un poco más. Lunes negro según todas las miradas. No, eh, a ver si a ver si aprendes a leer. Lunes negro con todas las miradas en China. Ahora mucho mejor. Sí, La B con la va, la B va, con la U, bu, y la R, la O, burro. Ahora, todo junto. pa' burro, has dicho. Burro, va. Vamos a ello. ¿Qué pasa con? Se acaba de decir Trump que como le toque mucho las pelotillas, le pone un 50% más y entonces ya son el 100% de aranceles. Ah, amigo mío, pues sí, pues sí. Y claro, la pregunta que todo el mundo se hace después de ver cómo se hundían todas las bolsas, como no se veía desde la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la pandemia del COVID, de lado a lado, sobre todo las bolsas asiáticas que han perdido este pasado lunes, es decir, ayer, pues del entorno del 10% o más. El índice Nikkei de Japón perdió el 13%. También las bolsas europeas en el entorno del 5%. Y las bolsas americanas, bueno, de eso vamos a hablar más despacio ahora. Pues claro, uno de los riesgos evidentes es, ¿será verdad que habrá que diversificar negocio desde Europa y no ser tan dependientes en las exportaciones de lo que se vende al mercado norteamericano y por tanto habrá que buscar otros mercados donde exportar? ¿Y qué mercado mayor hay donde exportar que China? Esa dictadura comunista a la que, según los señores de Vox, se va el presidente del gobierno esta semana en vez de reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. Ahora ya han definido importantes economistas mundiales al régimen chino capitalismo leninista. Sí, Es bueno, decir, lo de marxismo ya lo dejamos aparte. Ahora bueno, capitalismo, pero con autoritarismo leninista. tú Fíjate, sabes tú sabes que el capital, primero, es miedoso por definición, segundo, hace amigos de conveniencia y los deshace en cualquier momento. No hay más que ver el caso de Putin y Rusia, que durante un tiempo a comienzos de los 2000 eran amigos de los estadounidenses, y esto lo reflejó inmediatamente Hollywood a partir de los años 90. Entonces los malos pasaron a ser los japoneses, cuando durante los años 80 y 70 no habían parado de importar vehículos a coste barato desde Japón. Luego, a mitades bueno, finales de la década pasada y sobre todo comienzos de esta, Rusia se convierte otra vez en el malo malote del planeta. Ahora vuelven a ser amigos. Es decir, que estas conveniencias del capital pues ya las conocemos, ¿no? Y claro, ahora todo el mundo necesita China, pero necesita China por algo más que ser la fábrica mundial, entre comillas, que abastece a todos los demás de manufacturas a coste relativamente barato. Y con el peligro que eso tiene de que en realidad los chinos pueden utilizarlo como una puerta para hacer dumping empresarial en el mercado de consumo europeo. No es algo que diga yo, lo ha dicho la propia Ursula von der Leyen, que sí, muy bien empezar a mirar hacia China a la hora de hacer negocios, pero que cuidadito con que esto lleve por debajo prácticas de competencia desleal. En definitiva, la producción procedente de China y que el mercado europeo de consumo quede inundado de productos baratos. Hay que recordar, por ejemplo,
cada vez mayores restricciones que se están imponiendo a los macronegocios en línea chinos, de estas famosas páginas web que venden de todo, como Shein, Alibaba y estas cosas que venden a precios súper baratísimos, con una calidad muchas veces, tanto en el embalaje como en las instrucciones, como en en los propios materiales empleados respecto a los que se anuncian, muy discutibles. Por tanto, sí, todo el mundo mira a China, pero claro, también hay que mirar a Estados Unidos, ¿no? Y desde luego, pues este pasado día 2 ha sido el día de la liberación, que lo dijo el señor Trump. Y no lo estoy diciendo de cachondeo. En definitiva, esto ha sido una bomba de relojería, la imposición de aranceles globales que entierra definitivamente el paradigma de la globalización en el comercio internacional. Por eso el Partido Comunista Chino, el gobierno chino, ha saltado inmediatamente a decir que la imposición de esos aranceles violaba completamente las normas del comercio internacional. Pero bueno, ya hemos dicho en varias ocasiones que eh, en definitiva vivimos un orden internacional que ha dejado de estar basado en normas y que ahora tiene que ver con alianzas y con la líder más fuerte desde una posición muy ultrasoberanista y proteccionista, y que conste que Estados Unidos con Trump no ha sido el primero en apostar por esa vía. Antes de eso ya habíamos observado una apuesta muy similar por parte de China, por parte de Rusia con Putin, pero también por parte de otros países emergentes y muy importantes, como India, ¿no? Que tiene un presidente conservador y ultranacionalista, ¿no? Y en consecuencia de eso, ese multilateralismo del que se habla tiene una consecuencia que afecta directamente a que los cánones sobre los que se basaba el comercio internacional, sobre todo el comercio internacional financiero, ¿no? Es decir, el flujo de capitales de una parte a otra del mundo, y en consecuencia de ello también el flujo de productos manufacturados de una parte del globo a otra, es algo que salta definitivamente por los aires a partir de la imposición de los famosos tariffs en inglés, de los aranceles recíprocos. Ahora veremos por qué se utiliza el término recíproco, que es bastante significativo en cuanto a que rompe definitivamente esta línea de globalización intensiva, a la que el propio capital nos había abocado pues desde comienzos del siglo XXI principalmente, ¿no? Acordémonos de las legendarias manifestaciones antiglobalización en Estados Unidos y Europa de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Y ahora lo que nos sorprende y nos asusta es lo contrario. Es decir, lo que nos sorprende y nos asusta es el que se rompan las reglas del juego instalados ya en la globalización y habiendo asumido de una forma natural prácticas que en realidad son prácticas corruptas del capital, como la deslocalización, ¿no? La deslocalización que comenzó en los años 80 en Europa, también en España, cuando, por ejemplo, aquí en Valencia, pongo un ejemplo muy sencillo, por un lado se cerraban los altos hornos de Sagunto, por otro lado se acometía un proceso de venta masiva de las cadenas de distribución alimentaria a cadenas de distribución alimentarias europeas. Por eso es cuando, como pago del precio de entrada en la Unión Europea, por eso es a partir de la segunda mitad de los 80, cuando empiezan a entrar y popularizarse en España marcas francesas como Alcampo o como Carrefour, por poner un ejemplo. De la misma manera, buena parte del tejido productivo en el sector textil, de esto saben muy bien, en la zona de ahí de Canals, Son Teniente, del Chátiva para abajo, por hablar de Valencia, porque estamos en Valencia, ¿no? Pues empieza a trasladar su tejido productivo, aunque mantengan aquí su tejido de ventas,
pero el tejido productivo, es decir, la fabricación en definitiva, empieza a trasladarse a lugares como Túnez y lugares como Marruecos, donde la mano de obra, pues evidentemente resulta mucho más barata y te puedes evitar los conflictos sindicales porque son tratados con arreglo a la política propia del país en donde esa fabricación se encuentra. Y estos problemas luego pues los hemos heredado, por ejemplo, de las múltiples denuncias contra Zara, por la utilización de niños en la producción en talleres casi clandestinos, en muchos casos en lugares tan poco confiables como Bangladesh bueno, pues en la zona del sur de Asia y del sur de China. Y es algo que casi que nos parece lo más normal, como si esto hubiera sido el orden natural desde el principio en el sistema o el mecanismo capitalista, no solo financiero, sino también de producción de bienes de consumo, y no es así. En realidad solo llevamos 25 años con esa práctica integrada y normalizada. En 2025 esto salta por los aires y todo el mundo dirá que esto es como consecuencia de un loco de Atar que pues bueno, ha decidido dispararse en el pie, porque en primer lugar esas tarifas le van a perjudicar a él, pero eh, ya lo insinuaba Rafa Cid ayer en alguno de sus comentarios en este mismo espacio. No se trata de una idea improvisada la imposición de los aranceles. No se trata de una idea improvisada, sino que se trata exactamente de lo mismo que hizo Gorbachev cuando tuvo que reconocer públicamente que el imperio ruso había llegado, o soviético para ser exactos, había llegado a su agotamiento con la perestroika y la glasnost. Y tuvo que bajarse del carro y asumir que no podía seguir prestando ayuda financiera a sus múltiples intereses fuera de sus fronteras, se llamara Cuba o se llamara países del Pacto de Varsovia, países del este de Europa, ¿no? Y ahí está el desmembramiento y desmoronamiento casi inmediato al cabo de 2 años del muro de Berlín y la unificación de las dos Alemanias, ¿no? Que es un golpe estratégico de primera magnitud desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, como posible amenaza de una Alemania fuerte y unida para cualquier estratega del Kremlin que se precie, ¿no? Estados Unidos tiene asumido que ya no puede seguir manteniendo la deuda pública de más de 36 billones con B de dólares que tiene ahora mismo y que si la sostiene es única y exclusivamente a consecuencia de que la moneda única para las transacciones internacionales de comercio, y esto incluye también la compra de armas y de cualquier bien de consumo, tanto civil, tanto de uso civil como de uso militar, es el dólar. Y tiene una maquinita que le permite, por ejemplo, hacer lo que ayer estaban haciendo de urgencia en el secretario de Estado del Tesoro de los Estados Unidos, en definitiva el equivalente al presidente del Banco de España, pero allí, que es deflacionar, es decir, devaluar el dólar. Es gracias a esto, porque el problema que tiene Estados Unidos, no solamente, y no lo tiene solo con Trump, ya lo tenía de antes, es que por mucho que sea una potencia todavía militarmente fuerte, con un gran poderío mediático y de inteligencia, con una cultura política muy colonialista y muy prepotente, en definitiva, pese a todo esto, su problema es que no produce lo suficiente, tiene que importar demasiado y la consecuencia de esa importación excesiva de toda clase de bienes es que tienen que cubrir ese déficit de la balanza comercial con los distintos países, empezando particularmente por China, con la emisión de deuda. Cualquier otro país estaría ya en la bancarrota si no fuera porque le salva su moneda. Pero claro, de ahí la importancia de que el dólar se mantenga como única moneda excluyente de cualquier otra en las transacciones internacionales. Y esta es una realidad que en los últimos años ha resultado abiertamente amenazada
ya lo fue en el continente africano y supuso la destrucción, la eliminación física de Gaddafi, de Muammar el-Gaddafi, que era el único que podía desafiar el orden monetario colonial impuesto en aquel caso por Francia para toda la zona del CDAO, es decir, de toda la zona del West África, del África Occidental, tratando de sustituirlo y amparando la emisión de nueva moneda por parte de muchos países africanos con sus reservas de oro, porque toda emisión de moneda, de papel moneda, ya sabemos que tiene que tener un contravalor en objetos tangibles que puedan ser apreciables en el mercado. Esto se sabe desde los tiempos de la revolución de Pancho Villa en México, que pretendió emitir billetes sin tener ningún contravalor. Y lo único que generó es que esos billetes, ese papel moneda, no valiera nada y al final tuviera que rendirse porque no podía seguir comprando armas con esas emisiones fallidas de papel moneda. Bueno, pues como esto se sabe desde entonces, la cuestión aquí es que cuando alguien ha intentado, desde la conferencia de Bretton Woods en el año 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, donde el dólar se convirtió en la única moneda posible para las transacciones económicas internacionales, más allá del oro, cualquier amenaza a la dolarización del mundo implica naturalmente un riesgo existencial para un gigante con los pies de barro como es Estados Unidos, justo en un momento en el que su propia deuda pública es definitivamente inasumible. Esto, efectivamente, como decía, se ha puesto en cuestión porque la dominancia del dólar a nivel internacional ya empezó a ser amenazada directamente desde el año 2022, sobre todo a través de las conclusiones de los BRICS en Kazán, Rusia, en la última reunión, pero también antes en la Organización para la Cooperación de Shanghái y en la Unión de Estados de Euroasia, que estaban avizorando un futuro con una moneda pues directamente a utilizar exclusivamente por los BRICS, lo cual significaría pues sustraer del negocio mundial del orden del 50% de las transacciones internacionales en divisas al dólar. Esto sería la ruina definitiva de los Estados Unidos, no ya solo como imperio, y a partir de ahí y con el conocimiento de esa realidad, la administración Trump ha empezado a dar una serie de pasos que están relacionados con ese ejemplo que yo ponía antes de Gorbachev y la perestroika, por ejemplo con la OTAN. Los primeros pasos que se dan respecto de la OTAN, lo que se nos viene a decir, o lo que le viene a decir a sus socios europeos es: yo no puedo seguir siendo el principal financiador de la OTAN, a partir de ahora vosotros tenéis que haceros cargo del presupuesto de la OTAN. No se atreve a irse de la OTAN, pero sí que retira su apoyo financiero. Lo mismo en la ONU, lo mismo con el desmantelamiento de agencias internacionales como USAID, que es la Agencia de Ayuda Humanitaria. Es decir, hay un repliegue totalmente proteccionista, no solamente en los avisos que hace, sino también en su participación en ese orden internacional basado en reglas surgido a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, en el que Estados Unidos había sido potencia hegemónica y protagonista. ¿Qué significa, por tanto, que recurra a este tipo de estrategia? Esto no es una locura, no lo va a pagar primero los importadores estadounidenses y en consecuencia el producto estadounidense, el consumidor estadounidense y los propios productores estadounidenses. Porque claro, cualquier recurso proteccionista, cualquier discurso proteccionista, teóricamente lo que trata es de reforzar la autosuficiencia económica y productiva. Es decir, no, yo
subo unos muros aduaneros que son la imposición de unos aranceles determinados, además de una manera masiva, porque otra cosa es hacerlo de una forma seleccionada respecto de determinados sectores de la actividad económica o respecto a países muy concretos, pero aquí ha habido una especie de imposición indiscriminada con matices en cuanto a los porcentajes impuestos. Esto para qué sirve? Pues sirve teóricamente para que el sector productivo norteamericano no le quede más remedio que no poder recurrir a la importación y tener que autoconcentrarse o reconcentrarse en la producción propia. Pero claro, eso es una utopía realmente en el mundo tan interconectado en el que vivimos, bastante poco probable de lograr, por lo menos en el corto y medio plazo, como puede ser naturalmente bueno, pues la fortificación, el reforzamiento, sería más correcto decir, del tejido productivo norteamericano desde un punto de vista proteccionista, desde un punto de vista de autarquía, desde un punto de vista de autosuficiencia económica, porque gran parte de la actividad productiva, tanto en, en la producción y ensamblaje de piezas o de partes del producto, como en el uso de capital humano, está totalmente interconectado a nivel internacional. El ejemplo más obvio ha sido el de México, que es uno de los pocos países, junto con Canadá, que ha quedado fuera de la imposición de estos aranceles del día 2 de abril, después de que fueron los primeros amenazados en ello, donde, como se sabe, pues para la fabricación de coches, aunque sea con bandera norteamericana, pues hay productos que se fabrican en México, se envían a Estados Unidos para supervisión, se vuelven a enviar otra vez a México para su ensamblaje de partes de piezas de un determinado modelo de coche y vuelven otra vez a Estados Unidos para el proceso de ensamblaje final. Es decir, van 2 y 3 veces y 4 veces cruzando la frontera. Y lo mismo podemos hablar con Silicon Valley en materia de capital humano y todo el puntero sector tecnológico que tan importante es en el mundo ahora mismo, en donde buena parte del capital, como digo, de los medios no tanto materiales sino humanos de mantenimiento de esos gigantes como son Google o como puede ser Amazon o como puede ser Meta, pues o el propio Microsoft, pues están sostenidos precisamente por analistas de computación hindús, pakistaníes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de otras procedencias, ¿no? Entonces, ese poner puertas al mar o al campo parecería en principio una especie de suicidio, pero claro, esto sería así, repito, si pierdes el control de la economía mundial a través del dólar. Antes de que eso suceda, algo había que hacer. Y en ese algo había que hacer, bueno, pues entran en juego dos cosas muy importantes. La primera de ellas ya la ha anunciado el CEO global de nada menos que Rothschild. Recordemos que Rothschild, la familia judía neoyorquina Rothschild, es una de las principales punteras y ha dominado desde casi el comienzo de los Estados Unidos la creación del famoso complejo militar industrial norteamericano, que han manejado prácticamente a su antojo no solamente la política imperialista norteamericana, sino, yo me atrevería a decir, que la política mundial y, por supuesto, los negocios. Este Benjamin Mellman se llama, ya ha anunciado que la idea es crear unos llamados cupones cero, y de ahí las reuniones tan de urgencia en el Tesoro estadounidense, unos cupones cero que es justamente la medida con la cual se va prácticamente a exigir por vía de negociación para quitar los aranceles a los países aliados, empezando por Europa, el canje de la deuda o parte de la deuda que
tengan frente a los Estados Unidos por esta especie de bonos del Tesoro, pero con una duración de 100 años y sin intereses. Y alguien dirá, hombre, pero ¿cómo te voy a regalar yo semejante? ¿Cómo te voy a perdonar la deuda que me debes a cambio de que, en definitiva, te fíe el dinero, te lo preste, por así decirlo, a coste cero y durante 100 años? ¿Estoy loco o qué? ¿Estamos locos o qué? Bueno, es que la cuestión está en que mientras el dólar siga siendo la moneda excluyente y única a nivel planetario en las transacciones internacionales, el poder que da esta gestión, esta herramienta, es un poder prácticamente imnímodo. Y claro, si les va a convencer o no les va a convencer, no lo sabemos, pero la idea de tener, de esta obsesión que parece tener por los minerales raros recientemente, sea en Ucrania con Zelensky o sea en Groenlandia Donald Trump, pues ahora empieza a tener más sentido cuando evidentemente esos empréstitos, esa renegociación de la deuda externa gigantesca e insostenible de Estados Unidos a través del mecanismo de la coerción de los aranceles, pudiera en parte servir esos minerales raros para ser justamente el método de contragarantía de esa especie de crédito indefinido que los estados negociaran a cambio de la deuda con Estados Unidos a 100 años vista a través de esos bonos cero, pues que permitieran así que estuvieran, como digo, contragarantizados. No vaya a ser que el petróleo de aquí a 100 años se haya efectivamente extinguido y en consecuencia esos bonos no valieran nada y se les reprodujera el problema de la deuda de los Estados Unidos. Por otra parte, hay también una intención por parte de Trump de crear una especie de fondo soberano, se llama así, existen precisamente y se fundan, por ejemplo, esto lo hizo China, en países con grandes reservas de divisas, o lo ha hecho Arabia Saudí, por ejemplo, con los ingresos derivados de la venta de petróleo, que invierten en una amplia gama de activos, sea en el mercado financiero, acciones, bonos o en infraestructura y tecnología. Y este sería el caso, la reindustrialización que pretende Donald Trump conseguir con esta quita de la deuda o con esta renegociación de la deuda externa, que es lo que estaría verdaderamente detrás de esta imposición de sanciones, de aranceles, perdón, y de obligar a los países afectados a renegociarlo ante la inestabilidad de su propio mercado interno, pues sería financiada justamente con la creación de ese fondo soberano. Claro, todo esto sobre el papel es muy bonito. Aunque le sirve a Donald Trump con esa estrategia en múltiples planos. Por ejemplo, Netanyahu ha sido el primero, después de conocerse los aranceles, en ir a negociar, entre otras cosas, los aranceles de los Estados Unidos, lo cual es un mecanismo que le permite a la administración Trump, de alguna manera, luego si tenemos tiempo vamos a hablar un poquito del recrudecimiento de la guerra en Palestina y en la Franja de Gaza y de cuáles son las intenciones de Netanyahu haciendo saltar por los aires el acuerdo, la tregua en su día firmada cuando tenía que haber pasado a su segundo nivel, ¿no? Firmada con Hamás. Pero esta idea de volver a relocalizar lo que se fabrica fuera de Estados Unidos, de volver a reinvertir de manera teledirigida, apoyada por el Estado, por la inversión en la producción local, pues bueno, y retraerse, por tanto, toda esa mano de obra barata, muy disciplinada y no sindicalizada del este, del sudeste asiático y del extremo oriente, pues toda esa idea pues queda en la práctica muy, muy bonito, muy aparente, pero no resuelve gran problema. Porque, o no resolvería gran problema, no, o no estaría exento de problemas, quiero decir,
porque la forma en que se ha hecho va a tener un periodo muy limitado de tiempo para ver realmente si obtiene réditos o no obtiene réditos que sean visibles o palpables por el consumidor medio norteamericano. Y han pasado estas 2 últimas semanas 2 cosas que demuestran que el consumidor medio norteamericano está empezando a hartarse de Donald Trump muy rápidamente. Una de ellas ha sido los rallies protagonizados por el senador demócrata Bernie Sanders y por la congresista neoyorquina demócrata Ocasio-Cortez, Alexandra Ocasio-Cortez, que han empezado a realizar un rally por distintas capitales estadounidenses, precisamente para denunciar a la oligarquía, a los millonarios, a la oligarquía que estaría detrás de Donald Trump y que está muy contenta con Donald Trump. Y esto es un recurso que, si bien no ha generado unas movilizaciones tan masivas, lo hemos visto este pasado fin de semana en Estados Unidos, como las que se movilizaron en ocasiones anteriores, por ejemplo, en 2017, cuando el Tribunal Supremo derogó la ley Roscoe, declarando que a partir de ese momento el aborto no era una cuestión nacional, sino que su regulación legal dependía de cada uno de los estados, sabiendo que hay muchos estados antiabortistas y fieramente republicanos, por un lado, o en 2020, cuando las famosas manifestaciones por la muerte de George Floyd y de reivindicación de Black Lives Matter, todavía con la primera presidencia de Donald Trump, pues esto no se ha repetido por el momento, pero ha habido también, pero se está empezando a mover por primera vez algo en el territorio demócrata. Por otra parte, en el estado de Wisconsin ha habido una reciente elección de una jueza que tenía que ocupar una vacante, que ha sido finalmente elegida pese a que su rival en las elecciones, porque en Estados Unidos también se vota por las juezas y jueces de los estados federales, igual que se hace con la elección de congresistas y senadores, pues tenía que competir esta jueza, digamos, marcadamente antitrumpista, con un programa marcadamente antitrumpista contra el candidato de Elon Musk, que había llegado a financiar la campaña con más de $1 millón prometido, había regalado dinero comprando la campaña y justamente ha tenido el efecto contrario. De hecho, Elon Musk ahora mismo estaría en el disparadero justamente después de ese batacazo electoral, en el disparadero de salida del entorno de Donald Trump. Veremos si finalmente, supongo que esto no se producirá hasta que no tenga garantías de recuperar parte de lo mucho perdido en torno a Tesla, ¿no? En el mercado internacional y también en el propio Estados Unidos, donde ha habido actos de vandalismo constantes contra los coches Tesla por parte de los propios ciudadanos norteamericanos y una caída en ventas espectacular, tan fuerte casi como en Europa, ¿no? Por lo tanto, es verdad que brotes verdes haylos, y es verdad que esos brotes verdes contra Trump serían pues aldabonazos en el camino que puede encontrarse de esta hoja de ruta arancelaria y de vuelta a un proteccionismo muy concentrado, que estaría detrás de ello como medida añadida de presión para o bien supeditar a algunos rivales económicos y políticos en el exterior, o bien para recuperar el control de algunas de las estructuras que le permitieran, algunas estructuras del comercio internacional y de la producción internacional, que le permitieran resistir mejor a Estados Unidos ante la posibilidad de que el mundo bajo el dólar tenga una fecha de caducidad en un momento determinado. No solamente tiene un problema interno Donald Trump para llevar adelante esta agenda, que puede ser muy útil al corto plazo y al mismo tiempo muy perjudicial para sus consumidores y su propia población en el corto plazo. Tiene unas elecciones de medio mandato en donde efectivamente, si no se han visto resultados claros, si no se ha contenido la hemorragia
en cuanto a la inflación y la posible recesión que se pueda producir, le va a costar mucho retener el poder por más ecosistema mediático de extrema derecha que sin contrapeso por parte del Partido Demócrata tenga en Estados Unidos. También es verdad que desde el punto de vista exterior sí que puede obtener, por ejemplo, grandes beneficios a la hora de dividir a algunos de sus grandes rivales, particularmente a la Unión Europea. Huele no solamente a que Víctor Orbán y Hungría pueden acabar encontrándose fuera de la Unión Europea más pronto que tarde. Ya de hecho hay bastantes voces dentro de la Unión Europea pidiendo definitivamente la salida de Hungría. No solamente por la cuestión de la financiación de la guerra de Ucrania, sino también precisamente por sus políticas muy cercanas, de un lado a Putin y del otro lado al propio Trump, y su insumisión permanente a las reglas y los acuerdos de la Unión Europea. De hecho, el último acuerdo sobre financiación militar, incremento para el cual, por ejemplo, pues en el día de hoy, no digo que de tapadillo, pero casi Pedro Sánchez está destinando una partida de 2.000 millones de euros a comprar armamento sin pasar por el Congreso de los Diputados, todo hay que decirlo. Bueno, pues en esa misma línea, esos acuerdos de incremento del gasto militar fueron adoptados, hay que recordarlo, por 26 de los 27 países. Hungría no lo adoptó. Y el siguiente que puede hacer este mismo doble juego puede ser Giorgia Meloni en Italia. Justamente, que ya se ha ofrecido varias veces a mediar con Donald Trump respecto a la Unión Europea, no parece que su posición ahora mismo sea la posición dominante, ni mucho menos de Ursula von der Leyen y de la Comisión Europea, en la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, pero desde luego esta idea de que pueda de alguna manera Giorgia Meloni acabar negociando por su cuenta determinadas excepciones para su propia producción, siendo que es un país donde Estados Unidos es el segundo mercado más grande de exportación de bienes italianos después de la Unión Europea, pues hace que efectivamente esté en una situación de debilidad o de dependencia que puede facilitarle a Donald Trump esa estrategia de impongo aranceles recíprocos para obligar a renegociar y a que me den cosas estupendas, ¿no? Para quitarlos, porque los puedo subir o los puedo bajar, ¿no? Por terminar con esta historia de los aranceles dichosos y este dolor de cabeza, hay que recordar que esto dura mientras dura. Es decir, no solamente es que la reindustrialización a marchas forzadas, por más financiación que se obtenga para poder hacerla en el mejor de los sueños húmedos de Donald Trump, va a chocar con la realidad de que las inercias del mercado son otras muy distintas y van en otra línea, por tanto van a ralentizar sus esfuerzos. Segundo, que ha habido una a ver si lo digo bien, bueno, que sea la industria desindustrialización, ahora sí, muy prolongada, sobre todo en el medio oeste, en el cinturón industrial de los Estados Unidos, que es el más depauperado y es el que de alguna manera ha votado esta vez por Donald Trump, esperando que en ese cinturón rojo, llamado rojo, se pueda consolidar su predominio político en Estados Unidos de cara a un tercer mandato que ya ha algo más que insinuado en ocasiones anteriores, pese a que no esté previsto en la Constitución. Esto va a tardar, la reindustrialización no se hace de un día para otro, va a tardar y los resultados no se van a ver a tan corto plazo. Pero que hay un plan, el plan del posglobalismo, que la globalización ha sido definitivamente enterrada por quien fue su principal mentor, que es Estados Unidos, es algo que no admite discusión. Y por tanto, cuando pensamos que esto es una cuestión bueno, de que hay unos intereses, de que este tío está loco, de que no sabe lo que hace, etcétera, etcétera, no, hay una apuesta política y económica muy clara, muy decidida, muy relacionada un poco con la misma línea
del mundo este soberanista y proteccionista que se nos está quedando en el siglo XXI, conforme este avanza en la misma línea de China, en la misma línea de Rusia, en la misma línea de los grandes matones del planeta, desde el punto de vista militar, económico y de influencia política y financiera, y en ese juego es en el que nos han metido a todos, en este pequeño rinconcito del imperio. Bueno, ni China va a ser la salvación de nada. ¿Perdón? ¿Decías? No he dicho nada. Ha sido que se ha entrecortado un poco lo que contabas tú. Pero Sí, pues eso, que en ese sentido, ni China va a ser salvador de nada, ni va a ser la panacea de nada. La Unión Europea, evidentemente, es quien afronta esta situación, este nuevo paradigma mundial, en una situación de mayor debilidad dentro de los grandes. Esto, desde luego, atenaza no solamente en contagiar recesiones a diestro y siniestro, o como mínimo ralentizaciones de productos interiores brutos de muchas partes del mundo, incluyendo Europa, con lo cual todo el plan de reinversión en defensa y en gasto militar resulta amenazado directamente, por mucho que sea o que intenten convertirlo desde Bruselas en una cuestión existencial para Europa respecto de la guerra de Ucrania, me estoy refiriendo, y en la reconfiguración de una OTAN y de una ONU y de unos organismos internacionales, incluido el Banco Mundial y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y toda esta serie de instituciones que el capital de carácter internacional, que el capital ha ido creando progresivamente para proteger sus propios intereses en el planeta desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pues como mínimo están ahora mismo sujetos a una reorganización completa sobre la base precisamente de la retirada de su principal valedor financiador, que sería Estados Unidos, y obliga a plantear que, uno, no hay mal que 100 años dure, esto puede haber acabado dentro de unos meses, dentro en definitiva de una de las muchas tormentas del capital a las que tristemente nos tiene acostumbrados. Con el sufrimiento ya sabemos que siempre esto conlleva, pues para tantas y tantas familias, tantas y tantos sectores de población y tantas y tantas personas en todo el planeta que pagan las consecuencias de sus caprichos y de sus desvaríos, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo continúa el juego, pero ni es el fin del mundo los aranceles, la guerra arancelaria, ni China va a venir a salvarnos por más que vaya allí Pedro Sánchez a exigir que hacen falta, y no solo Pedro Sánchez, la mayoría de los líderes europeos en reuniones en Kazajistán, en el centro de Siberia, en Asia, lo que fueron países de la antigua órbita soviética, que son grandes productores en minerales, tierras raras y otros recursos naturales que ahora mismo están en verdadera discusión en el comercio internacional. El petróleo se ha hundido, no parece que vaya a ser el valor refugio en este momento de estos inventos norteamericanos. Dentro de ese cambio de paradigma, pues habrá que estar muy atento porque, repito, el capital nos tiene tristemente acostumbrados a esta clase de vaivenes y este es un nuevo vaivén que veremos si acaba con la caída precipitada de Donald Trump antes incluso de las elecciones de medio mandato o si por el contrario afianza un nuevo mundo más cercano a ese multilateralismo que se está abriendo paso a la fuerza desde los BRICS. Muy bien, Carlos, pues no nos queda tiempo para más. Hemos hablado 45 minutos seguidos. No, pues, decir algo. pues ahí anda el señor Netanyahu matando gente, fíjate tú. Pues tienes un minuto, si quieres dedicarle un minutito. Hombre, solamente para decir que, a ver, que vamos a ver le iba a haber explicado con más largo entendido por qué ha roto la tregua Netanyahu, ¿no? Y más allá de proteger sus propios intereses y por qué ha recrudecido la guerra de una manera tan salvaje con el bombardeo permanente
diríamos, personal especialmente vulnerable. No solamente hablo de la infancia, estoy hablando de los 15 sanitarios de la Cruz Roja Internacional o de la Cruz Roja, en definitiva, de la Media Luna Internacional. Media Luna Roja, exactamente, internacional. Bueno, incluso tratando de ocultarlo, enterrando los cadáveres y enterrando las ambulancias, el asesinato de periodistas otra vez a la puerta de un hospital, claramente identificados, bueno, y con la desfachatez además de decir siempre y acusar siempre sin ningún tipo de pruebas que es que había algún miliciano ahí, que han eliminado milicianos de Hamás, ¿no? Cada vez que hacen estas barbaridades, ¿no? Y más allá de las que hacen cotidianamente, ¿no? Entonces, pues, bueno, aparte de contestar a esa pregunta de ¿por qué lo hace? Pues con el manido porque puede, porque no hay nadie que se lo impida. La realidad es que también hay de fondo un rediseño de toda la zona, que es precisamente lo que iba a renegociar Netanyahu con Trump, unido a los aranceles, porque no te extraña, Manolo, que a Israel también le hayan puesto aranceles del 20%, que luego dejará en 10% o suspenderá después de la reunión con Netanyahu, o aumentará si resulta que no es suficientemente dócil Netanyahu a los intereses exclusivos de los Estados Unidos y no a los suyos propios, incluyendo su destino judicial, con las investigaciones judiciales. Las manifestaciones en Israel no paran en ningún momento por parte de los familiares de los rehenes, que con la reanudación de las operaciones militares los ven todavía mucho más en peligro, cuando ya había acuerdos en la primera tregua de canje definitivo de los rehenes a cambio de retirada paulatina de las tropas israelíes de la Franja de Gaza, cosa que no solamente no ha ocurrido, sino que se ha intensificado y se ha vuelto a declarar que no tiene el ejército israelí ninguna intención de retirarse de determinadas zonas de Gaza. Rafah, os acordaréis de Rafah, donde se suponía que era el paso fronterizo de salida de la población gazatí del sur hacia Egipto, donde estaban apostados todos los servicios de urgencia y de ayuda humanitaria internacional. Pues en Rafah se ha destruido ya el 90% de los edificios e infraestructuras de la ciudad. No existe ya Rafah. En esa tesitura, pues va a haber que estar muy pendientes de lo que acuerden y de lo que trascienda, de lo que acuerden Netanyahu y Donald Trump en la visita que hacía justamente a la Casa Blanca en el día de ayer. Así que, bueno, va a ser hasta la semana que viene que os contaremos más de cómo anda de movidito el patio. Muy bien, Carlos. Y no se me olvide convocaros a hacer una convocatoria. No la suelo hacer yo, pero mira. A ver. A ver si lo diré. A ver, que lo busco rápidamente. En el Castel de Alacuás, este viernes, en el Castel de Alacuás este viernes ¿Día? Este viernes día 11, a las 7 de la tarde, yo voy a estar allí invitado por la asociación Boraview, por la asociación Boravía, perdón, que es la asociación antimilitarista de Aldaya, Alacuás y Barrio del Cristo, para dar una charleta sobre el militarismo global del siglo XXI. Y va a ser una cosa ahí chula y con muchos datos, muchas diapositivas, muchas gráficas, es decir, que sea algo más visual, no solamente una chapa de mucho rato seguida contando un poco las verdades del barquero sobre el negocio de la muerte, que es el negocio de la guerra, ¿no? Y de cómo determinados países viven solo para eso, ¿no? Hablando de Israel, por eso me he acordado. Será este viernes día 11, o sea que la gente que quiera pasarse a las 7 de la tarde en el Castel de Alacuás, allá abajo las salas que tienen, pues eso, el militarismo global en el siglo XXI. Muy bien, Carlos, pues hablamos la semana que viene, si no ha pasado nada. Si no ha habido tercera guerra mundial. Bueno, o lo que sea. Arancelaria. Ah, Venga, chao. Salud. chao, hasta luego, salud.